Curso de cambio climático, climatología, pluviosidad y gestión hídrica. Es la sesión 2, variabilidad climática. ¿Alguna vez han mirado lo que sucede en su taza de café? ¿Han mirado los pormenores de los remolinos que se desarrollan dentro de dicha taza? Bueno, es tiempo que se interesen a estos tipos de fenómenos y que se dejen la posibilidad de divagar unos segunditos frente a dicha taza de café en la mañana cuando la están tomando. Porque eso va a tener una relación interesante, bueno, obviamente metafórica y con cierto límite, pero alguna relación con el sistema climático que queremos estudiar en el marco de este curso. Vamos a seguir con esta sesión con el estudio y la caracterización de dicho sistema climático. Y muy en particular vamos a hablar de su variabilidad. Vamos a interesarnos en dos grandes aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la diferencia que se puede establecer entre fenómenos internos al sistema climático que van a desembocar en variaciones de dicho clima y fenómenos externos al sistema climático, pero que también van a tener influencia sobre su variación. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a hablar de las escalas de tiempo por sobre las cuales los fenómenos que toman lugar dentro del sistema climático y que van a tener influencia sobre su variabilidad, tanto como las escalas de tiempo de los fenómenos externos al clima y que tienen influencia sobre él, se desarrollan. Entonces, ¿de qué escalas de tiempo estamos hablando? Ustedes saben, vamos a hablar de una amplia gama de escalas de tiempo y es lo que vamos a ver a continuación. Interesémonos entonces en esta figura sobre la cual en este momento queremos detenernos un rato. Como ustedes pueden constatar, estamos manejando una escala de tiempo logarítmica. Esa es la escala horizontal. Y vamos a observar por sobre esta escala horizontal una serie de procesos que van a tener influencia sobre las variaciones, la variabilidad del clima. En la parte superior de la figura encontramos a fenómenos externos. A veces se refiere a estos fenómenos como forzamientos. Son fenómenos que van a forzar al clima a evolucionar de una manera u otra. Y en la parte inferior de la figura vamos a encontrar una serie de fenómenos asociados a la llamada variabilidad interna, es decir, los fenómenos internos al sistema climático, pero que van a ser responsables de variaciones del clima. Empezamos por la parte superior. Entonces tenemos dos tipos de fenómenos, los fenómenos astronómicos y los fenómenos geológicos, o forzamientos astronómicos y forzamientos geológicos. En cuanto a los fenómenos astronómicos, tenemos por ejemplo las variaciones de la actividad del Sol o las variaciones del comportamiento del Sol en su trayectoria, en los diferentes tipos de fenómenos asociados a la propagación de la radiación electromagnética que emite, y así sucesivamente. Y su actividad interna, por supuesto, todas las relaciones, las reacciones que toman lugar en su seno. Tenemos también las variaciones de la forma de la órbita terrestre, que van a abarcar, como ustedes pueden ver, una ventana temporal mucho menor que la ventana temporal ocupada por las variaciones de la actividad solar y sus parámetros pertinentes. Esas variaciones orbitales van a estar asociadas a los llamados ciclos de Milankovitch, que vamos a ver más en detalle en una sesión ulterior. En cuanto a los forzamientos geológicos o los fenómenos externos que van a influenciar el sistema climático, que van a ser de origen geológico, es decir, relacionados básicamente con la actividad tectónica, el deslizamiento de las placas de la corteza terrestre, vamos a tener una sucesión de fenómenos
que potencialmente van a tener una influencia sobre el clima y su variación. Por ejemplo, la deriva de los continentes. Por supuesto, un clima no va a ser lo mismo en un planeta en el cual tenemos la Pangea, es decir, un solo continente en un lugar específico del planeta, y un planeta en el cual, como es el caso en el presente, los continentes están distribuidos de manera bastante homogénea alrededor del planeta. Tenemos también los fenómenos asociados a la formación de las cadenas de montañas. Un planeta Tierra sin Himalaya significaría un clima a la escala global, por supuesto, que sería muy diferente del que conocemos hoy, por ejemplo. Y tenemos las actividades volcánicas que pueden cambiar de manera temporal la composición de la atmósfera y, por supuesto, en este caso, tener influencia sobre el clima, los climas a escala global. Eso es en cuanto a los fenómenos o los forzamientos externos al sistema climático. Ahora pasamos a los fenómenos relacionados con variaciones internas, dinámicas internas del sistema climático. Y ahí vamos a encontrar una serie de fenómenos que básicamente van a implicar relaciones entre las diferentes esferas, entre la atmósfera y la ozonosfera, entre la atmósfera y la criosfera, entre la oceanosfera y la criosfera. Y podríamos añadir la interacción de estas esferas con la misma biosfera. Bueno, después de todo, el ser humano es parte de la biosfera y la última línea de este gráfico va a intentar representar el hecho de que las actividades humanas potencialmente tienen una influencia sobre las variaciones del clima. Estos pequeños remolinos que vemos dentro de la parte relacionada con la variabilidad interna del sistema climático tienen que ver con estas dinámicas de retroalimentación, que van a ser muy importantes en la comprensión de esa variabilidad interna del clima. Y vamos a volver a hablar más a continuación de estos fenómenos de retroalimentación que están al origen de muchas incertidumbres y dan muchos dolores de cabeza a los modelizadores del clima. Entonces ahí vemos cómo tenemos dos gamas de fenómenos que van a influenciar el clima y sus variaciones. Una parte fenómenos externos, por una parte fenómenos internos. Además, si quieren, dependiendo de si nos incluimos o no dentro del sistema climático, de las actividades humanas que potencialmente van a tener también influencia sobre el clima. Como ustedes pueden ver en este gráfico, los fenómenos en cuestión abarcan a periodos, ventanas de tiempo que son sumamente diferentes. Y podemos tener fenómenos que van a influir por sobre las variaciones del clima de una década a la otra, de un siglo al otro, de un milenario al otro, de cientos de miles de años a otros cientos de miles de años, de millones de años a otros millones de años. Dependiendo del fenómeno que se considera, pues tenemos una gama muy amplia de escalas de tiempo afectadas por estos fenómenos que van a influenciar las variaciones del clima. Y por supuesto va a implicar eso unas elecciones por parte de quien estudia el clima en cuanto a los tipos de fenómenos que se van a tomar en cuenta dependiendo de la escala temporal sobre la cual vamos a querer estudiar la variabilidad climática. Si queremos estudiar la variabilidad climática solamente sobre unas décadas, por supuesto, no vamos a considerar fenómenos como las variaciones de la órbita terrestre, porque éstas operan sobre ciclos milenarios o de decenas, incluso de cientos de miles de años. Entonces no va a hacer falta tomarles en cuenta a la hora de intentar caracterizar y entender la variación de la variabilidad del clima sobre estos periodos de tan solo décadas. En cambio,
Si queremos estudiar las variaciones del clima sobre periodos que abarcan cientos de miles de años, ustedes pueden ver que vamos a tener que tomar en cuenta una serie de fenómenos que van a ser específicos. Por ejemplo, como nos dice este gráfico, vamos a tener que tomar en cuenta la orogénesis, es decir, la formación de las cadenas de montaña. Vamos a tener que tomar en cuenta la criosfera y su papel en la variación del clima y la variabilidad del clima. Posiblemente hay una serie de fenómenos que tan solo toman lugar a escalas anual o de varios años, como por ejemplo el Niño, que no va a hacer falta tomar en cuenta si es que estamos estudiando las variaciones del clima sobre escalas temporales tan grandes. Entonces ahí ustedes pueden ver que finalmente este estudio del clima va a ser bastante distinto y va a implicar fenómenos, tomar en cuenta fenómenos bastante distintos según la escala temporal o las escalas temporales y los ciclos de los fenómenos que queremos tomar en cuenta. Entonces, ahí son las principales ideas de esta primera sección que quería abordar sobre la cuestión de la variabilidad climática, que es imprescindible entender y tomar en cuenta antes de dar lugar a la caracterización de variabilidades a escalas más específicas, como vamos a ver más a continuación, a escala decadal, a escala secular, centenal, de siglos, a escala de milenarios e incluso a escalas de tiempo más altas. Vemos ahora una serie de consideraciones sobre la evolución, la variabilidad del clima, sobre periodos específicos. Y vamos a empezar con la variabilidad interdecadal. Pero antes de eso, quiero precisar un aspecto. El clima consiste en básicamente dos grandes fluidos que son la atmósfera y los océanos. Y claro, como ustedes saben ahora, podemos añadir también la criosfera, es decir, los glaciares, el hielo de mar que están presentes sobre el planeta Tierra. Pero básicamente tenemos dos fluidos, la atmósfera y los océanos, turbulentos, altamente no lineales, que están en interacción. Son fluidos estratificados, es decir, que tienen características que van a depender de su nivel, del nivel considerado. En el caso de la atmósfera, vamos a hablar de los niveles, las alturas dentro de la atmósfera. Y en el caso del océano vamos a hablar de las características que tiene el océano según la profundidad. Y entonces estos dos fluidos están en interacción constante y tienen un alto grado de complejidad en los fenómenos que se desarrollan ahí. Cubren una alta gama, como hemos visto, de escalas temporales y espaciales y implican pues dinámicas posiblemente caóticas, una palabra sobre la cual regresaremos más a continuación. Eso es básicamente el objeto que queremos estudiar. Entonces ustedes pueden imaginar que para caracterizar este tipo de objeto vamos a necesitar un conjunto de variables, un conjunto de parámetros, va a ser bastante numeroso. Si es que queremos representar a cabalidad este comportamiento, entenderlo y posiblemente predecirlo. Sin embargo, y eso ha sido la tendencia, también para comunicar acerca de los resultados que produce la ciencia, la tendencia ha sido de asemejar el clima a tan solo una variable, la temperatura promediada a nivel global, el principal indicador que se ha usado para caracterizar el clima. Pero por supuesto sabemos que para caracterizar el clima necesitamos mucho más que tan solo la temperatura promediada a nivel global.
es un poco simplificador, si quieren, representar un sistema tan complejo que acabamos de describir con tan solo una variable y encima promediada por sobre todo el globo, que pues presenta también una alta heterogeneidad en cuanto a su exposición a la radiación solar, que es lo que conduce la variabilidad climática en primera instancia, si quieren. Y además el planeta Tierra es un objeto pues esférico que está en movimiento, ¿ya? Entonces tenemos a muchas consideraciones que implican un alto grado de complejidad de este sistema, que es el sistema climático, bueno, además de las que ya vimos, que implica varias esferas y varios subsistemas que cabe tomar en cuenta, y las relaciones entre estos diferentes subsistemas. Bueno, todo eso lo resumimos a tan solo una variable, que es la temperatura promediada. Y vamos a hacer esta hipótesis por el momento de que se trata de un modelo aceptable de considerar pues la Tierra como una suerte de cubo lleno de unos gases que constituyen la atmósfera, y de considerar como su principal indicador, su principal variable que la caracteriza, pues la temperatura promediada por sobre la superficie de la Tierra. Miramos un instante a la variabilidad interdecadal y vamos a interesarnos en su relación con la evolución de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, y bueno, muy en específico en el dióxido de carbono, para simplificar las cosas. Veamos aquí que pues en este gráfico que ustedes conocen tenemos la evolución de dicha temperatura promediada a nivel global por sobre un periodo de un poco más de 150 años. Y lo que vemos es que tenemos una sucesión de alzas y bajas de dicha temperatura a nivel global. Vemos entonces que tenemos variaciones que no son monotónicas. Tenemos altibajos. Y en este periodo que consideramos, sobre los cuales disponemos realmente de observaciones, que es un periodo, dicho de paso, bastante corto, pues vemos que tuvimos básicamente un pico alrededor de 1875, otro pico alrededor de 1950, y estamos desde básicamente 1970 en una fase de alza sostenida. Se cree que el principal causante de las evoluciones de estas temperaturas promediadas a nivel global en las últimas décadas es el dióxido de carbono, y muy en particular el dióxido de carbono que ha sido emitido en la atmósfera por parte de los seres humanos. Lo que vemos aquí es que esa curva es bastante monotónica. Tenemos un aumento sostenido y que nunca ha sufrido bajos sobre todo el periodo considerado. Entonces tenemos un causante que es el dióxido de carbono y que evoluciona de manera monotónica, y tenemos al sistema climático que responde a ese causante de una manera que no es monotónica. Eso nos demuestra que estamos frente a un sistema complejo, un sistema que, a pesar de que tú lo vas a perturbar o vas a perturbar de manera externa algunas de sus características, vas a forzarlo, para usar un término consagrado, pues eso no va a implicar que el clima reaccione de manera lineal. Incluso podemos tener periodos bastante largos, de casi 25 años, ¿no? Como ustedes ven, durante los cuales seguimos perturbando en un cierto sentido, al menos un sentido anticipado, que sería el aumento de temperatura, pero durante el cual, pues, lo que observamos es una baja de la temperatura. Bien podemos tener un clima que esté
en una tendencia al alza de su temperatura sobre un periodo largo y en los últimos años o las últimas décadas haber experimentado una baja. Es lo que sucedió, por ejemplo, entre 1950, 45, 50 y 1970. Las emisiones aumentan, la concentración de dióxido de carbono aumenta en la atmósfera, ¿ya? Sobre el periodo 1950-1970. Sin embargo, la temperatura baja. Eso les muestra que estamos frente a un sistema sumamente complejo que va a presentar detalles y pormenores que va a caber tomar en cuenta a la hora de hallar conclusiones acerca de, pues, su comportamiento y la posible influencia de nuestras actividades sobre su comportamiento.